Oiga, y platicando justamente de esta parte del segmento anterior y de su especialidad o su alta especialidad. La evolución de la catarata. La evolución de la catarata. ¿Alguien nos puede platicar que es una patología evidentemente de suma frecuencia en el país, en México, digo, no es la excepción, y todas las causas, ¿no? Que muchas veces, y hoy en día también asociado mucho a las enfermedades crónico-degenerativas, claro, a la diabetes principalmente, que va justamente en aumento? ¿Qué nos puede platicar a grosso modo de este tipo de catarata? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo le hago el diagnóstico? ¿Qué es lo que presiente el paciente? ¿Cuáles son los síntomas que acuden? ¿O cómo detectarla en su momento? Lo primero que yo te voy a decir es que una de las tecnologías o de las cirugías que más ha evolucionado en la medicina es la cirugía de la catarata, para empezar. Y que hemos pasado en diferentes etapas, y a mí me tocó vivir casi todas. A nivel de la cirugía de catarata se vuelve... bueno, antes, en la etapa antigua, la cirugía de catarata nos esperábamos hasta que el ojo estaba totalmente tapado, que ya no veía nada, porque no había forma de rehabilitar el ojo. Operabas, sacabas la catarata, cortabas la mitad del ojo casi como si fuera una naranja, lo costurabas con unas suturas muy gruesas, tenías que dejar al paciente casi un mes acostado y luego le ponían unos lentes de fondo de botella terribles, ¿no? Esa etapa no me tocó. Okay. ¿Sí? Después viene lo que se llamó la cirugía intercapsular, que era cortaban el ojo, metían una especie de cuchillete, cortaban el cristalino y lo exprimían como Dios les daba a entender. Claro. Y entonces, pues eso también no les iba muy bien, pero pues ya después de que se desinflamaban, después de un mes, 2 meses, se le mandaban los lentones y el pobre paciente parecía, bueno, fondo de Coca-Cola, que no es anuncio. De ahí viene la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial identifican unos ingleses que fragmentos de esquirla de las cabinas de los aviones de plástico, y ese plástico se llama polimetilmetacrilato, que es como esto que está aquí. Sí, es un plástico grueso. Es un plástico, ¿no?, grueso, que es lo que forman las cabinas, las partes de las micas de las ventanas de los aviones y eso. Esquirlas de eso entraron al ojo y se dieron, de algunos ojos de pilotos, y se dieron cuenta que esos no causaban reacción inflamatoria. O sea que funcionaban como medios inertes. Y a alguien que ahora sí, eso sí se me olvida el nombre, se le ocurrió hacer un mini lentecito chiquitito para sustituir al cristalino, que justamente es el que se extraía. El que se extraía, y entonces empezaron los primeros lentes intraoculares después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir entre los 40s y los 50s. Pero pues no había acceso todavía, y se empezaron a popularizar hasta finales de los 70s, 70 y tantos, 80, fue cuando ya se hizo el boom. Casi nadie imponía, en esa época casi nadie imponía lentes intraoculares. Cuando yo entro a la especialidad de oftalmología, estaban empezando. O sea, tenían 2 o 3 años que en el hospital empezaban a ponerle a todos los pacientes lente intraocular. Cuando yo salgo de la residencia, a todos, tiro por viaje, sabías que tenías un lente que se llama cristalino y que lo tenías que sustituir. Entonces, vamos a regresar al principio. El criterio de esperar a que el paciente no vea ya no es válido. ¿Por qué? Para empezar, todos tenemos catarata. Oye, doctor, pues ¿cómo que todos tenemos catarata? Todos tenemos cristalino. Efectivamente. ¿Sí? Y el cristalino, desde que nacemos, sigue creciendo y se empieza a envejecer. ¿Cómo? Y empieza a cambiar de tono y de enfoque y eso con el paso del tiempo. Entonces, realmente las cataratas empiezan en promedio alrededor de los 40 años, cuando notamos que nos falta brazo para leer. Ahí, ¿qué pasó? Que el cristalino, que todavía no es una catarata como tal, ya se endureció y ya no enfoca. Entonces, el primer dato de catarata. Esa ya es una catarata. Listo, ya. Desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos actualmente? Cuando el paciente o la persona
la disminución de la visión le afecta en sus actividades diarias o le está provocando una enfermedad secundaria, es indicativo de cirugía de catarata. Entre más se esperan, las posibilidades de tener complicaciones y tener efectos secundarios y tener cirugías más difíciles y que el paciente diga no quede bien porque se inflamó el ojo o lo que sea, son más grandes. Si operamos un paciente con cataratas, vamos a decir que no estén tan desarrolladas, que no estén tan maduras, las probabilidades de recuperación son mejores. Pero del cielo a la tierra.